El día de hoy vamos a estar más enfocados a lo que son las prótesis removibles. Sin embargo, vamos a hacer un poquito una comparación con las prótesis fijas que vimos la semana pasada. El día de hoy obviamente tenemos a nuestro mismo invitado. Él es especialista en prótesis fija y removible, precisamente. Él es el doctor Luis Javier Solís Martínez, y él es además catedrático de aquí de la Facultad de Odontología de esta universidad, la Universidad Juárez del estado de Durango. Bienvenido, Javier. Doctor, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes para darle continuidad al tema que vimos la semana pasada. Espero que lo hayan visto, espero que lo hayan disfrutado y bueno, aquí seguimos en la charla. ¿En qué consiste la prótesis removible? ¿Cuántos tipos de prótesis hay? ¿Cómo son? Bueno, aquí puedo comenzar recordando un poquito lo que dijimos la semana pasada, doctor, donde la prótesis fija, bueno, lo comentamos, son prótesis que van retenidas o adheridas al diente, a la estructura dentaria, y no se pueden remover a voluntad del paciente, sino con ayuda del odontólogo. Por otro lado, las prótesis removibles, como su nombre lo indica, son prótesis que pueden ser removidas a voluntad del paciente. Estas prótesis se van a retener con ayuda de los dientes sanos que permanezcan, los remanentes de dientes sanos, y están auxiliados estos removibles mediante ganchos. Esa es la forma en la que van a estar retenidas las prótesis removibles. Las prótesis removibles, bueno, pueden sustituir una, dos o más piezas, solamente que cuando ya no queda ninguna pieza en boca, bueno, ya iniciaríamos el tratamiento con otro tipo de prótesis, que son las placas totales. Lo que la gente le llama dentaduras. Una dentadura completa, sí, así es. El removible puede ser tan simple, tan fino, vamos a decirlo así, como pueda ser posible, dependiendo de cuántos dientes faltan. Pero si nosotros observamos en la imagen superior izquierda, vamos a ver un puente donde parecería que tiene mucho metal. Y eso es lo que a veces a los pacientes les disgusta, ¿no? Que tenga tanto metal. Pero si nosotros ponemos en la balanza ese metal contra los beneficios que nos va a dar este removible, creo que son muchas, porque si observamos, estamos sustituyendo del lado izquierdo de la pantalla una o dos piezas, y luego en la parte superior de la pantalla van a ver que se está sustituyendo 4, y de la parte de la derecha de esa misma imagen se vuelve a sustituir una, o sea que con un mismo aparato nosotros podemos devolver varias piezas que se han perdido. Entonces parecería que, aunque se ve muy aparatoso, el beneficio va a ser bastante, doctor, va a ser mucho. Si nosotros observamos otra vez en la fotografía superior derecha ahora, vamos a ver un caso similar, pero donde nada más se están sustituyendo dos dientes posteriores de la parte de atrás y algunos en la parte de enfrente. Es un caso similar, pero si observan, la parte de metal es un tanto menor. Pero quiero hacer aquí hincapié en esta fotografía, doctor, en un detalle. Aunque los removibles son utilizados en mayor frecuencia en pacientes con algún problema periodontal, y me refiero a esto, no que estén enfermos periodontalmente, porque hemos sido muy enfáticos en que el paciente, primero que nada, tiene que tener salud periodontal, pero en esos pacientes donde ya se perdió un poquito de hueso, donde se perdió un poquito de encía, donde la raíz ya se expuso, entonces aquí sería recomendable usar removibles. Y si nosotros observamos esa imagen que les acabo de comentar de la superior derecha, vamos a ver cómo el metal se recarga un poquito en los dientes, cosa que en la imagen izquierda no se recarga en los dientes, se recarga puramente en la encía. Entonces, ¿por qué el cambio de diseño? ¿Por qué esta vez sí se recarga en los dientes? Bueno, para ayudar a estos dientes a darle soporte, a evitar que esos dientes tengan movilidad que nos haga que se pierdan a corto o a largo plazo por el daño periodontal que tuvieron previamente. Entonces, si nosotros analizamos este tema, el diseño depende precisamente del paciente. Cada paciente es muy distinto. A cada paciente le faltan determinado número de dientes. Cada paciente tiene un problema o un estado de salud periodontal muy distinto. Ahora, si nosotros observamos, doctor, la imagen inferior izquierda, la de abajo de la izquierda, vamos a ver que también es un puentecito superior, igual que los otros dos que ya platicamos, pero en esos el diseño es totalmente distinto. Mientras que en los dos previos tenemos una herradura, aquí tenemos una cintilla que pasa por
por la parte del paladar para sustituir todos los dientes posteriores, desde el premolar hasta segundo molar. Entonces, aquí es otro diseño totalmente distinto. Mientras que en la última imagen, la inferior derecha, vamos a ver muy claro cómo este no tiene tanto metal. ¿Qué quiere decir? Que los removibles también pudieran ser sin metal, con puro acrílico, con ganchos prefabricados, que es otro tipo de gancho un poquito más frágil, pero bueno, es también una opción, ¿no? La única desventaja que yo le veo a este tipo de prótesis es que son más frágiles que los que llevan metal, doctor. En realidad, bueno, ya estoy viendo que aquí estás combinando, por ejemplo, en la de abajo, en la que tiene esta cintilla, que además yo creo que tenemos el mismo técnico, porque a mí me gusta este diseño, de que sean como delgaditos. Me gusta a veces que en lugar de que sea una cinta gruesa y burda, en un solo sector, me gusta que se distribuya para que el paciente con la lengua lo sienta como más terso o menos invasivo. Pero eso te da como estabilidad porque se abarca un poquito, y el paciente pues a lo mejor le tiene miedo al esqueleto, a lo que es la estructura de metal en cuanto a la estética, pero a la sensación es mejor que a veces el acrílico de las plaquitas parciales. Vaya, yo a los pacientes les digo, en lugar de ponerles abajo mostrabas una plaquita parcial, que es como una dentadura, pero en parte, es una parte de dentadura, ¿verdad? Sí. Y entonces ya estos ganchos, que es de donde se sujetan, yo les explico a los pacientes que son como abrazaderas. Entonces son como abrazaderas, hay unas que son preformadas, que ya nada más les doblan, y hay unas que son vaciadas, que son las que a mí en particular me gustan mucho, porque son como más estables, más fijas, más personalizadas, ¿verdad? Comentábamos la semana pasada, doctor, de la biomecánica que tienen que tener los puentes fijos. En este caso también aplica. Y es que se ha mandado a la prótesis removible como muy abajo, como que tratamientos que ya los pacientes no se quieren hacer, como que es la última opción. Bueno, pudieran ser una tercera opción cuando los implantes están disponibles, cuando la prótesis fija se puede hacer. Podemos mandar a la prótesis removible en tercera opción, pero nunca descartarla como opción, porque es muy, muy buena opción. Aquí la cuestión es que los pacientes le tienen miedo a la prótesis removible porque sienten que las cintillas que van en el paladar los va a hacer sentir náuseas, sentir reflejo de vómito, pero no es en todos los casos. No porque a la tía o a la vecina le haya pasado esa situación, a uno le tiene que pasar. Tiene que ser individualizado el tratamiento. Ahora, muchos pacientes a mí me dicen, doctor, ¿y por qué no quitamos esa cintilla del paladar? ¿Por qué no algo más chiquito? Es que esa cintilla del paladar o de la parte atrás de los dientes inferiores tiene una función muy adecuada, que es no doblarse. El removible es metálico porque queremos que no se doble. ¿Para qué? Para que los ganchos que están retenidos en un lado y los ganchos que están retenidos en otro lado, al no doblarse este metal, no tengan juego. Y al no tener juego, el diente se va a mantener estable. No va a pasar esto. Entonces, es lo que muchas veces el paciente no entiende, pero son principios de biomecánica que tenemos que tener muy, muy en cuenta, tenemos que tener muy claro para que el paciente lo pueda aceptar. Yo mencionaba a mis pacientes un ejemplo, doctor, que usted me va a disculpar por lo grotesco tal vez del ejemplo. No, a mí al contrario, el programa se llama Odontología para Todos, y aquí lo que a veces batallo con mis invitados, porque de repente nos expresamos en términos muy técnicos de nuestra profesión. Sí. Entonces a mí me gusta como que bajarnos un poquito, porque tenemos que comprender que las personas que nos ven no tienen la obligación de manejar nuestros términos. A ver, adelante. Yo comentaba con mis pacientes, si por mala suerte a un paciente se le tiene que cortar una pierna, que Dios no lo quiera, a ninguno de nuestros invitados, cuando ponen una prótesis de pierna, el paciente no va a salir corriendo el mismo día. No. El paciente tiene que llevar un proceso de adaptación de si le molesta aquí o le molesta acá. La persona que confecciona la prótesis se va a encargar de hacer esos ajustes, pero el paciente lleva el 50% de responsabilidad de adaptarse a esa prótesis, y es lo que le pedimos nosotros al paciente. Tal vez el primer día de que le coloquemos la prótesis removible no se va a sentir lo más cómodo del mundo, pero usted se tiene que adaptar, tiene que habituarse a comer, tiene que utilizarla y va a ver
cómo con el tiempo usted va a comer, va a platicar y va a hacer todas las actividades de una manera muy adecuada, pero siempre y cuando el paciente tenga la disposición de llevar la prótesis. En cuanto a los puentes removibles o prótesis removibles, ¿cuántos tipos o cómo se dividen generalmente? Mire, doctor, yo los clasifico de acuerdo al material que tengamos disponible. Los primeros son los que son totalmente metálicos, obviamente con su diente de acrílico para que se vea natural, para que se vea estético, pero podemos usar un esqueleto de metal totalmente. Otro tipo de prótesis es hacer una combinación, es algo híbrido, de acrílico y de metal. El acrílico lo podemos utilizar muy bien para simular encía, para simular algunos defectos, y aparte ese acrílico rosa también nos puede ayudar un poquito a la retención de nuestra prótesis. Si observamos la siguiente imagen, ahí vamos a ver algo de acrílico rosa que está montada sobre la encía, pero también junto con metal, y ese acrílico rosa nos va a ayudar a la retención de nuestra prótesis, porque si ustedes observan, en la parte de atrás no tenemos ningún gancho donde detener nuestra prótesis removible. Por lo tanto, confiamos que esas extensiones de acrílico rosa nos van a ayudar a que nuestra prótesis no se mueva y el paciente sienta mucho más confort al momento de utilizarlo. También quiero que vean ustedes aquí cómo adelante los ganchos sí son metálicos y la barra lingual también es metálica. Entonces es un híbrido de materiales. Otro tipo de prótesis removible, doctor, es totalmente de acrílico, como lo vimos en la imagen anterior. Y ese tipo de prótesis son un poquito más frágil porque es todo de acrílico. Y los ganchos, en lugar de ser de este tipo de ganchos un poquito más gruesos como se ve aquí en la imagen, no, en los ganchos de las prótesis parciales totalmente de acrílico son un poquito más delgaditos, pudieran llegar a ser cómodos, pero no tienen la retención que logra tener este tipo de gancho. Entonces yo pensaría que no debemos de asustarnos por este tipo de prótesis. Hay otro tipo de prótesis, doctor. Miren, en la imagen de la izquierda es una prótesis flexible. Si observan, no tenemos ganchos metálicos, todo pareciera ser muy estético y bueno, esta flexibilidad al paciente le confiere un poquito más de confort. El paciente siente que son muy cómodas. Sin embargo, aquí sería muy adecuado mencionar, doctor, que estas prótesis a mí me gustan como provisionales, no me gustan como tratamientos definitivos. ¿Por qué? Porque como acabamos de mencionar hace unos minutos, la prótesis removible debe ser rígida para no permitir el movimiento de los dientes donde se retiene la prótesis. Estas prótesis flexibles, aunque son muy cómodas y son muy estéticas, porque los ganchos no son metálicos, no se alcanza a ver el gancho, bueno, pues no tienen esa rigidez, entonces permiten que la prótesis removible tenga un cierto juego, el cual se va a transmitir a los dientes pilares donde se retiene la prótesis, y esos pueden verse afectados a largo plazo con un poquito de movilidad de la prótesis, o que se inflame la encía, o que se retraiga la encía. Por lo tanto, yo no lo sugiero como un tratamiento definitivo, sino como un tratamiento provisional únicamente. No sé, doctor, usted qué piensa de ellos. Yo la verdad es de que no los recomiendo con mis pacientes. De hecho, yo no los uso. Cuando un paciente me los pide, porque los pacientes llegan a mi consulta y me dicen, doctor, he visto que una prima trae unos y están fabulosos porque los siente que se adaptan, porque los pacientes cuando recién se los pones, se enamoran. Sí, hacen un efecto de succión así como que se pegan a la encía y el paciente no los siente tan gruesos, pero eso es de momento y desde mi punto de vista atrapan más alimento y terminan por reabsorber los procesos alveolares, por lastimar los dientes, las estructuras donde se van soportando. Con el tiempo tienden a aflojarse los dientes o a lastimar, y además de que como que se hacen feos, no sé, se me hacen como trabajos de baja calidad, desde mi punto de vista muy personal, y creo que a veces por tratar de vernos muy modernos, yo tomé un curso de partial flex o tomé un curso de prótesis removible, perfecto, pues sí, adelante, hazlo, pero hay veces en que lo que funciona, que está comprobado y requete comprobado durante tantos años y siglos,
puede seguir funcionando. Sí, no siempre, doctor, lo nuevo es lo mejor. A veces podemos nosotros auxiliarnos de la vieja escuela y estamos con la seguridad de que estamos haciendo trabajos adecuados y trabajos buenos. Que la técnica sea vieja no quiere decir que sea obsoleta, doctor. Entonces, los removibles creo que son una muy buena opción. Vamos a ver también a la derecha este tipo de prótesis parciales que se han venido utilizando con el paso del tiempo, que para mi gusto, y no solamente para mi gusto, sino también en la literatura lo marca, están contraindicados, doctor. Cuando nada más se sustituye un diente con unos ganchitos a un lado, le decimos en forma de broma, pues las arañitas, ¿no? Por las patitas que parece que tiene. Sí. ¿Por qué están contraindicados? Voy a ser redundante, porque no hay ese metal o ¿cómo le podemos decir? Esa rigidez como para que los dientes que van a retener a esa prótesis no se logren mover. Esa tiene mucha movilidad, mucho juego. Por otro lado, si los ganchos no estuvieran adecuadamente ajustados, e involuntariamente, se pudiera desalojar ese removible de boca, y el paciente está dormido, está distraído o algo, el removible se puede ir hacia la garganta, ocasionando un accidente que pudiera ser fatal para el paciente. Por eso este tipo de diseño de removibles está totalmente contraindicado, doctor, y a veces los pacientes no les gusta la idea de que tengamos que poner mucho metal para sustituir a veces 1 o 2 dientes nada más, pero créanos cuando les decimos que no les aconsejamos este tipo de trabajos. Mejor vámonos a lo que marca la ciencia, a lo que marca los libros, que como lo comentamos ahorita, pues es lo de la vieja escuela, pero sigue funcionando y funciona muy adecuadamente. Muy bien. Aquí yo lo que me quedo pensando, bueno, estos son de 3 unidades, son muy sencillos, son muy convencionales. A los pacientes además les gusta por el precio, porque claro, es muy económico. Sí. Y entonces a veces cuando no hay mucho presupuesto o de momento, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pues de momento me puede colocar un puente y yo voy a considerar regreso en 6 meses para colocarme un implante. Y entonces ya al momento en que les colocas el implante, pues sí hacen un gasto un poco mayor. Sin embargo, pues se evita también desgastar los dientes mientras el paciente tiene presupuesto para algo como pues más estético, más fijo. Porque también las personas, no crees que les gusta tanto lo removible, ¿eh? La mayoría, siempre la primera opción es buscar lo fijo, sí, y ya como segunda alternativa, y casi siempre, y quiero ser muy sincero, es por economía que escogen lo removible. Sí, y es que el removible, a pesar de que tiene muchas ventajas, una de ellas, que como usted lo mencionó, es no desgastar los dientes adyacentes, no tocar lo que no se debe de tocar. A pesar de que se pueden también sustituir varios dientes en un solo aparato, en una sola estructura, el paciente a veces no lo acepta mucho por la incomodidad que ellos manifiestan de tener algo en el paladar que los hace ese reflejo, pero también los ganchos a ser metálicos, cuando el paciente sonríe, pues quedan a veces expuestos, doctor, y ahí es donde el paciente no le gusta, no lo acepta. Por eso, tanto nosotros como odontólogos y los pacientes han delegado a los removibles a la tercera opción viable. Sin embargo, yo no los descarto, porque si vemos la siguiente imagen, si me hacen el favor. Javier nos pone, ajá. Esa imagen, si ustedes observan, el paciente está edéntulo. Del lado izquierdo vemos un diente que ya tenía un proceso infeccioso muy importante, ya no nos convenía rescatarlo, lo retiramos, pero en el lado derecho de su pantalla vemos 2 dientes que, aunque están un poco afectados, pues bueno, tienen buenas condiciones como para tener algo fijo. Y así lo hicimos, doctor. Ahí pusimos 2 coronas. Sin embargo, pusimos también un removible, porque ahí una prótesis fija ya no es el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Pues porque sería muy largo, es un puente muy largo que sabemos que se nos va a fracturar con el paso del tiempo. Y bueno, ahí también los implantes no era una opción, puesto que el paciente manifestaba que en lo económico no estaba a su posibilidad. Pero a fin de cuentas, el removible sí estaba a su posibilidad, y si vemos
prácticamente no se ve ningún gancho, solamente en la parte de atrás de la izquierda se ve algo de gancho, pero enfrente no. En la parte de atrás, además, en la parte a veces la sonrisa de cada persona es diferente y hay personas que al sonreír nada más muestran pues de canino a canino, sí, o hasta primer premolar, algunos que tienen una sonrisa amplia hasta segundo premolar, sí, pero estos ganchos pues yo lo veo que está en un primer molar, Javier. ¿O en... Sí, en primer molar de ambos lados, el del lado derecho no se alcanza a distinguir, y aunque los principios de biomecánica, doctor, nos dice que tendríamos que tener un gancho en el diente lateral, donde pusimos una corona, bueno, ahí optamos por no poner gancho para mejorar la estética de nuestro paciente, para que el resultado sea meramente tanto estético como funcional, perdón. Pero ¿cómo le hicimos entonces? ¿Cómo quitamos ese gancho? Bueno, existen aditamentos que son como clips, donde nuestro prótesis removible hace clic en ese aditamento que se adhiere a la corona del diente, y así nos podemos evitar algunos ganchos y el paciente queda muy contento, tanto en la funcionalidad, porque no se va a mover ese removible, y en lo estético también les encanta, porque al momento de sonreír no van a mostrar esos ganchos. Entonces hay opciones, doctor. Y quiero entender que así lo hiciste, obviamente estos laterales les pusiste el clip, que es como un aditamento por la cara palatina, sí, escondida, para que al momento en que se coloque el paciente su puente removible, abroche, digámoslo así, y entre, y entonces se vea como suspendido los dientes de adelante, y no se le vea grosor de acrílico, que no se vea, y que se vea lo más natural posible. Que se vea lo más natural posible, porque a veces, usted lo comentó hace unos minutos, doctor, el grosor del acrílico al paciente muchas veces le causa incomodidad. Cuando es en el paladar, aumenta el volumen del acrílico y el paciente siente un bulto, pero también aquí en el labio muchas veces el acrílico aumenta el volumen y el paciente se percibe como que con un labio muy grueso, vamos a llamarlo tal cual, trompudito. Muy trompudo, así, doctor. Bueno, entonces, de esta manera, con estos aditamentos, evitamos este incremento de acrílico y el paciente se siente mucho más cómodo. Les quiero solicitar que nos sigan a través de TV UGED cada semana, y que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, para que vean estos temas que son muy importantes y muy interesantes para el público en general. Nos vemos a la próxima.